Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas, además de responsables como usted. Información política, administrativa que todos los días nos lleva, esperamos, a comprender la importancia de nuestra participación en momentos históricos como el del próximo 17 de junio, segunda vuelta presidencial. Es histórico porque es otro presidente de la República que llega a pensar, a trabajar, a administrar por el bienestar suyo, mío y de todos nuestros seres queridos. Entonces tenemos que tomar una decisión muy importante. Ojalá, dicen ustedes, digo yo, pensamos todos, ojalá cada vez nos gobierne una persona mucho mejor. Pero eso depende de nosotros, porque si dejamos al mismo puñadito de siempre, pues ellos eligen a quien realmente les interese según precisamente sus intereses. ¿O no, Henry Horacio Chávez, periodista? Bienvenido a Sinergia Informativa y ayúdeme usted con este discursito de todos los días. Hombre, Roger, muchas gracias por la invitación. Mire, sí, la cosa es muy sencilla. Nosotros tenemos una participación histórica en las elecciones presidenciales por debajo del 50%, es decir, menos de la mitad de quienes estamos habilitados para votar, en realidad lo hacemos. Eso le facilita mucho más a las estructuras políticas. Es mucho más fácil tener intervención ahí que si votáramos siquiera el 70%, no voy a decir que el 100%, porque entre otras cosas, 70%. Hice esta cuenta. Si todas las personas habilitadas para votar votásemos el día de las elecciones entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, la registraduría no podría atender todos nuestros votos. Ah, pero entonces... En lo que nos demoramos, ¿sí me entiendes? Sí, el pero tiempo. Bueno, pero que fuera el 70%, yo creo que con el 70%... pero mucha gente se quedaría sencillamente sin votar porque no alcanzó el tiempo, pero que la voluntad sería otra cosa. Así los resultados fueran los mismos. Y mire lo que estoy diciendo, la gente que va a decir, pues este es bobo. Para que el resultado sea, sea el mismo, qué gracia tiene que lo hagamos todos. Se llama legitimidad. Exactamente. El respaldo que todos nosotros, ciudadanos, le entregamos a una persona, a un partido, a un colectivo, para que dirija nuestros destinos. Eso es la democracia. Renunciamos un poquito a nuestros derechos individuales en favor del bien común. No es lo mismo, hablando de legitimidad, que 5 personas elijan a alguien a que le elijan 20. Pues hay 20 voluntades más que 5 decidiendo porque esa persona sea la que... El ejemplo es clarísimo, lo tenemos al lado, se llama Venezuela. No es el fantasma que nos quieren vender todos los días, es la realidad. Mire usted, votó el 30% el 20 de mayo, el 30% de los que podían votar. Es una elección que, aunque gana mayoritariamente el señor Maduro, es ilegítima porque es minoría quienes lo eligen. Para la muestra, ese botoncito. Y además ha dicho la misión de observación electoral MOE que aquí en este país que tanto nos atormenta el fantasma de la corrupción, deberíamos entonces participar más, porque entre más gente participe, más difícil que haya corrupción. Claro. Bueno, la televisión juega un papel muy importante en la formación, en la construcción de cultura política, para que la gente vaya a las urnas, para que la gente piense más en política, para que la gente piense más en sus gobernantes y en lo que hacen sus gobernantes a propósito de sus intereses y de sus necesidades. Por supuesto, mire, todos los medios de comunicación, todos. Toda la televisión, por supuesto, pero particularmente la televisión pública. Porque la televisión pública tiene como agenda fundamental el bien común, la pluralidad. Es el escenario natural para que todo el mundo se exprese. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque la televisión privada puede tener agendas. Caso concreto, un canal como Fox en los Estados Unidos ayuda a elegir un presidente ultraconservador como Donald Trump sin ningún problema. Es un canal privado, tiene su agenda propia, tiene sus intereses y los defiende. Defiende el interés de sus propietarios. Y de hecho aquí en Colombia, pues los medios de comunicación, y hablemos de televisión, y hablemos de radio, y hablemos de prensa escrita, todos lo sabemos por nuestra historia que tienen intereses particulares hacia uno u otro candidato. Así es. Todos sabemos que el canal X o el noticiero Y apoyan a este candidato y no pasa nada. Así gritemos y critiquemos y escribamos a la Comisión Nacional, al Consejo Nacional Electoral y que hablemos de la pluralidad y de la imparcialidad, etcétera. Simplemente ese noticiero de televisión, ese noticiero de radio y ese periódico ayudan a elegir a uno o a otro. Vaya que eso ocurra con la televisión
pública, como cuál, por ejemplo, para que vamos, digamos, ayudando a entender, televisión pública, ¿qué es y cuál es? Mire, la televisión pública es ni más ni menos que un sistema de televisión que se ha diseñado en el país. Colombia tiene un sistema bastante particular que sería motivo de un asunto mucho más largo, pero digámoslo en estos términos. Los canales regionales, sí. Señal Colombia, sí. El canal del Congreso, hacen parte del sistema público de televisión, y hay otros canales como Telemedellín, por ejemplo, sí. Que son canales públicos, locales, que no hacen parte de la ley 195, es decir, que no están estructurados como ese sistema de televisión, pero que por su origen, es decir, la propiedad es de entes sí. públicos, y por sus contenidos son televisión pública sí, local. Esos canales de televisión pública tienen básicamente, más allá incluso que el origen de su propiedad, tienen un sello, que es el bien común, que es el mensaje que le entregan a sus televidentes. De ahí la importancia de la televisión pública, primero del periodismo, de todos los medios de comunicación, usted lo dijo, yo también lo digo, pero con más énfasis. De ahí la importancia de la televisión pública en el fortalecimiento de nuestra democracia. Una democracia que necesita ser pluralista, que necesita ser imparcial, que necesita, pensando en el interés común, ayudar a entender, ayudar a comprender lo que pasa para que la gente participe más. Es ahí la importancia de nuestra televisión pública. Y sobre nuestra televisión pública, Henry Horacio Chávez, periodista, exgerente de Telemedellín y además docente en el área en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, lo hemos invitado aquí y ya nos estamos adelantando en el tema para hablar de el supuesto atentado contra la televisión pública con dos proyectos de ley. Uno que tiene origen en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 174 de 2017, y dos, otro que tiene origen en el Senado de la República, el 224 de 2018. Atentado contra la televisión pública. ¿A qué se estará refiriendo Roger? Enseguida usted me ayuda a explicar esto, Henry Horacio Chávez, porque vamos a unos mensajes. Y a propósito, yo sí creo en la democracia. Yo sí participo en democracia. ¿Usted también, Henry Horacio? Por supuesto. La física verdad es que participar en democracia es incluso a veces hacerse el loco, no participar. Y eso, lástima, sí. Eso es entregarle la responsabilidad a otros. Sí. Pero igual todos tenemos la misma responsabilidad. Hay que participar. La idea es que no le dejemos la responsabilidad del otro. O sea, que sea participación activa. Activa. Porque la otra es pasiva. Sí. La pasividad permite que los otros hagan por mí. Y después, como Pilato, simplemente nos quejamos, ¿no? Sí. Bueno, Henry Horacio Chávez, estamos hablando pues sobre la televisión sobre estos proyectos pública, de ley. Sobre los proyectos de ley, proyecto de ley 174 de 2017, Cámara, y proyecto de ley 224 de 2018, Senado de la República. Iban a sesionar conjuntamente, pero el día de hoy ya no. Ya se retiró el proyecto de ley de la Cámara. Y este día, 5 de junio de 2018, en horas de la mañana, en la Comisión Sexta del Senado de la República, se llevó a cabo no un debate sobre el proyecto de ley, sino una audiencia pública con la participación de los gerentes de los canales regionales del país, representados por la gerente de Teleantioquia, Mabel Rocío López Segura. Pero mire usted, explíquenos ahí qué es lo que pasó, porque yo dije ahorita un atentado contra la televisión pública con estos proyectos de ley. Explíquenos. Mire, déjeme empezar de atrás para adelante, porque es que nos van embobando, y excúseme que sea tan directo, que se retiró el proyecto de Cámara, pero acaba de decir Mabel, que como dice usted está en Bogotá, dice, no ha llegado, a las 11:34 no ha llegado la notificación oficial de esa retirada. Ya. Entonces, ojo con eso. No han llegado los ponentes. Ajá. A esa hora, 11:30. Entonces nos van como embolatando para hacer un poquito más. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el asunto, Roger? Televidentes. La Constitución Nacional creó un ente autónomo para regular la televisión. Sí. Dijo, la justicia, la fiscalía tiene que ser autónoma de la rama judicial. Sí. El Banco de la República tiene que tener una junta autónoma y la televisión también. Sí.
Eso parece una bobada, pero ¿por qué lo dice? Entonces, lo dice ¿cuál entidad? La Comisión Nacional de Televisión. ¿Y cuál era el asunto? Dirigir la política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio de conformidad con lo que determine la ley. Sí. Y lo que está diciendo es que le toca a ese respecto promover y realizar estudios, investigaciones, no sé qué, y las competencias de la formulación de los planes de desarrollo en materia de televisión. Y siempre se consultó a la academia, a los productores, a los canales, ¿cómo corresponde? Sí, claro. Ahora, ¿qué hicieron? O sea, la competencia de los actores que tienen que ver con el negocio, entre paréntesis. Con la industria de la televisión. Exactamente. Con la industria. ¿Y qué hicieron en 2011? Acabaron la comisión y la transformaron en la Autoridad Nacional de Televisión. Sí. Metieron al ministro como parte de la Junta de la Autoridad de Televisión. Es decir, empezaron a cercenar esa autonomía de la que hablaba la Constitución. Sí. Ahora hay un proyecto que, dijéramos, tiene un espíritu inicial que es loable. Juntar, por eso se llama convergente, juntar todos los que tienen competencia en la regulación de la televisión en un solo organismo. Porque aquí estaba la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la del espectro, la sala de las licencias y estaba la Autoridad de Televisión. Sí. Para poder acceder a la OECD, a la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, entre las recomendaciones de señores, póngale juicio a eso y que sea un solo ente. Perfecto. Pero presentaron en octubre un proyecto de ley. Lo presentó el Gobierno Nacional. Sí. Callados la boca hasta abril. El ministro David Luna. El ministro David Luna. Nombraron los ponentes, uno en Cámara, otro en Senado. Dijeron, como es conjunto, tiene que salir en esta legislatura por el carácter de urgencia, hagámoslo conjunto, hagámoslo rápido. Sí. No citaron hasta la semana pasada a una audiencia a escuchar al sector, a la industria de la televisión. Pero no llegaron los ponentes y cuando se dieron cuenta, lo que había era un proyecto completamente distinto. Es decir, Fernández Alcocer, el senador, el ponente del Senado, cambió completamente 80%. Y digamos, para llegar cambió en un 80% el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. Por el Gobierno Nacional con carácter de urgencia, razón por la cual se hablaba de Cámara y Senado sesionando conjuntamente, para hacerlo rápido. Ahora bien, Roger, ¿por qué nos preocupan los cambios? Básicamente porque no ha tenido la discusión. ¿Qué estamos diciendo? Hombre, cambien, listo, eso es la democracia, pero con una discusión amplia y suficiente, sí. No a las carreras, no a pupitrazo. Sí. Ya no hay urgencia porque ya Colombia es miembro de la OECD, es decir, ya no hace falta correr, podemos tomarnos el tiempo de discutir. Segundo, porque en esos cambios, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, que es donde se financia la televisión pública, ya no hace parte de esa comisión autónoma, sino que regresa como una función del ministerio. Pero entonces, una precisión, nos faltó algo muy importante que usted mencionó ahí, un ente autónomo. Sí. Este proyecto de ley contempla liquida la NTV, la Autoridad Nacional de Televisión. Pero crea uno nuevo. Y fusiona, crea, usted lo dijo ahorita, una Comisión Nacional de Regulación de la Televisión que abarque todas las plataformas convergentes, no solamente la de televisión. Y los órganos digamos, las competencias de regulación que estaban dispersas en distintos órganos. Y los dos fondos, el fondo que usted mencionó, el del desarrollo para la televisión y el fondo, ¿cómo se llama?, de tecnologías de la información y las comunicaciones, el FONTIC, se fusionan en uno que se llama Fondo Universal Único, que sería el que manejaría los recursos para la televisión pública, manejados, lamentablemente, ahí es donde está... Por el ministerio. Exactamente, no se pierde la autonomía. Se pierde la autonomía y el criterio técnico. Se vuelve político. A merced de los políticos. Se vuelve político. Ahora, mire... Muy bien, espera un momentico, déjalo ahí, qué pena. Señor. Qué pena, déjamelo ahí. ¿Y dónde está el papel que desempeñan aquí los concesionarios o los empresarios de la televisión por suscripción, que son los que aportan el dinero para financiar la televisión pública? ¿Qué hay de extraño en que a ellos se les rebaje el porcentaje de compensación? De eso hablamos enseguida con Henry Horacio Chávez, periodista, quien nos ayuda a entender el tema. Ahí contó toda la historia. En el último segmento vamos a hablar de cosas muy puntuales, pero primero esta frase antes de irnos a mensajes. Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión.
Para los que no tenemos creencias, la democracia es una religión. ¿Qué piensa Henry Horacio Chávez de esa frase? Hombre, Roger, finalmente la democracia es la posibilidad de ese acuerdo que hemos hecho de vivir unos con otros, no a pesar de los otros. Mire, cuando digo vivir unos con otros es buscar el bien común y eso es lo que, dijéramos, debería alentar la democracia, las decisiones democráticas. No que yo, porque sea minoría o piense como los menos, no tenga derecho a compartir con usted qué piensa cómo va la mayoría, ¿cierto? Exactamente. Es decir, que no se elimine, al contrario, simplemente que seamos capaces de poner de acuerdo en que lo que gobierne sea lo que la mayoría piensa. Lo que la mayoría piense. Con respeto por ese pensamiento del otro. Y manteniendo la distancia, la diferencia, ¿cierto? Los contrapesos. Claro, pero es que eso es lo más importante, uno poder estar en desacuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo, en desacuerdo, pero con respeto y con tolerancia. Y aquí, por ejemplo, para el 17 de junio tenemos 3 candidatos, porque el voto en blanco, 3 opciones, sí, porque el voto en blanco, aunque digan que no, y de hecho no tiene ninguna importancia real, es una posibilidad de uno expresarse. No, es decir, no tiene efecto jurídico, pero evidentemente tiene una importancia desde el punto de vista político. Es una expresión política válida. Exactamente. Me parece que es desacertado de uno y otro lado, de uno y otro candidato, tratar de restarle importancia o señalar al que quiere votar en blanco. Es que esa es una opción y eso es democrático. Bueno, Henry Horacio Chávez, entonces estaba diciendo ahorita, a propósito del supuesto atentado contra la televisión pública del país, ¿qué papel juegan aquí los empresarios de la televisión por suscripción? Que, repetimos, a ver, hay de lo que a ellos les ingresa, al momento de hoy, ellos deben entregar un 5% de esos ingresos para la televisión pública del país. Y supuestamente en el proyecto de ley dice que debe ser un 1,96%, a rebajar mucho más ese aporte de esos concesionarios. Mire, aquí el tema es muy claro, Roger. En política, como en economía, lo que alguien gana, otro lo pierde. Sí. Es así, es simple. Entonces, claro, naturalmente, el asunto es, cuando le rebajan en más del 70% esos aportes a los cable operadores, que son todos multinacionales, lo que estamos diciéndole a los televidentes de un canal como Cosmovisión, que solamente ven quienes pagan esas suscripciones, no crea que es que le van a rebajar el 70% la suscripción para que usted pueda dar a Cosmovisión. No se lo van a rebajar. ¿Quién termina ganando? La multinacional. Casualmente, ese proyecto, esa ponencia que ha presentado el senador Hernández Alcocer, lo que hace es, se parece mucho a una que han presentado los cableoperadores antes. Casualmente. Se parecen mucho, terminan beneficiándose con nombre propio, Claro, Movistar, Tigo Une, pero no usted televidente, no los canales como Cosmovisión. Canales como Cosmovisión tienen que pagarle a los cableoperadores para que pueda tener su señal allí. Entonces, es decir, ¿de quién termina siendo el negocio? De las multinacionales. No. Y ahí es donde tenemos que hacer una consideración adicional, y es la siguiente. Mire, los canales privados, lo hemos visto todos los días, tienen una agenda propia, no solamente en lo político, sino en todo. Ponen una telenovela, la que quiera que sea, si funciona el rating, la dejan. Si no, la sacan, la cambian de horario. ¿Y cómo funciona el rating? Pues generalmente si empelotan a la protagonista, si hacen favores, es decir, no necesariamente se hacen los contenidos más inteligentes. ¿Qué hace la televisión pública? Contenidos que no necesariamente son los que más marcan audiencia, aunque se ha ganado mucho en eso, pero sobre todo hablan de temas, cosas y lugares que no necesariamente son los que mueven los intereses de los privados, sino que tiene, como casi todo lo público, otro interés, la cultura, que tiene un interés desde la identidad, desde otras voces, desde otras caras, otros temas. Eso no lo va a hacer la televisión privada. No lo va a hacer porque no es rentable. Exactamente, y un elemento muy importante, el de la proximidad, el de la cercanía. Eso no lo tienen en cuenta los canales privados, los canales regionales, por supuesto que sí, lo de Teleantioquia, lo Telemedellín también, por supuesto, aunque no está dentro de formalmente, es una discusión que tenemos aquí, pues, pero yo lo digo aquí rápidamente, que a mí no mantengo no está en la ley, no está en el sistema. No está dentro de la norma como canal
público lo es, de acuerdo con la explicación que usted dio ahorita. Entonces, Telemedellín, la cercanía de la ciudad y lo metropolitano, Teleantioquia, Telepacífico, Telecafé, Teleislas, en fin, eso es un aspecto bien importante. Bueno, pero entonces, Henry Horacio, como vamos redondeando, ¿qué puede pasar entonces cuando ya vimos que la televisión pública, los actores, los televidentes pusieron el grito en el cielo? Mire, lo que puede pasar es lo que se ha anunciado en las últimas horas que va a pasar, es decir, que se retira esa ponencia. Sí. Mejor dicho, que se archiva este proyecto como está, sí, y le tocaría la próxima legislatura. Y digo que se ha anunciado porque ya le decía, sí, Mabel, lo que está diciendo es, hasta ahora no es oficial. Ajá. Uno, si se archiva, volverá a la discusión. Entonces, ¿ya estamos tranquilos? No. No estamos tranquilos hasta tanto haya una discusión amplia, generosa, abierta y pública. Sí. Puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Puede que la mejoren o que no. Ahora, si no la archivan y si la aprueban como está, esta semana pupitrazo, pues hay otras opciones. Que el presidente no la sancione por inconveniente, que la sancione y la demanden, porque sí, se puede demandar por inconstitucional. Es decir, todavía hablaremos mucho rato de eso, sí, y es lo mejor que nos puede pasar. Sí, que no nos quedemos callados, que la gente lo mire. Mire, estamos defendiendo a Teleantioquia, claro que sí, pero también insisto a Telemedellín, a Teleislas. ¿Usted se imagina qué es San Andrés sin su canal? No, hombre, por Dios. Lo que estamos defendiendo es la posibilidad de una industria que le hable a la gente, porque la gente puede que critique a Teleantioquia. Perfecto, está en su derecho. No le gusta lo que hace Teleantioquia, maravilloso, no le guste. Pero cuando pasa algo como lo de Hidroituango, por decir cualquier, o lo de Salgar, ¿qué hace? Pues va y busca Teleantioquia, a ver qué es lo que está pasando. Y de hecho así ha pasado. Porque en Netflix ni en ni CNN le van a venir a contar qué está pasando. ¿Será cierto que también hay preocupación por parte de los canales privados, porque los canales regionales hoy en día ya no son los de antaño, sino que compiten de tú a tú, tanto que Teleantioquia es el canal con mayor rating en Antioquia, más que los canales nacionales, y el tercero en el país, chocándole mucho, pisándole mucho el talón a RCN. En fin, Henry Horacio Chávez, se lo acaba el tiempo. Periodista, analista, político además, y exgerente de Telemedellín, aquí en la defensa de la televisión pública. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Roger. Siempre es un placer estar aquí y sobre todo es un placer hablar de cosas que nos gustan. Cosas que nos gustan y que son también de su interés. La televisión pública tiene que ver con usted. No se está hablando de la televisión de allá, no, es la televisión nuestra, la que nos permite ver qué está pasando aquí en lo cercano, lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestra educación, etc. Recuerden que la información de Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30, 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.